Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos mediodías, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que te encuentres con este videoprograma. Te doy la bienvenida una vez más a estos encuentros, ¿sí? Desde Universo FI. Soy Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis ericksoniana. Y en el programa de hoy quiero que me acompañen, ¿sí? Tanto a los que tienen la posibilidad de sumarse a estos encuentros, realizar sus preguntas. Ya saben que en caso de que quieran hacer alguna pregunta en lo que hace a la temática, por así decirlo, de hoy, o al sendero de hoy, lo pueden hacer. Si no, también en caso de que después conecten, ¿sí? Con alguna pregunta, me pueden contactar particularmente o incluso en los comentarios, ¿sí? De mi canal de YouTube. Ya sabes que este programa después lo subo al canal de Universo FI. Así que en caso de que no estés suscrito, en caso de que no sigas la cuenta de Universo FI, te invito a que me sigas, que le des like, que te suscribas, que actives la campanita y que realices lo indispensable para que puedas estar al día de todas las novedades que comparto o el contenido, ¿sí? Que comparto junto a ustedes a través de las redes sociales, sea Facebook, YouTube o Instagram. Bien, aprovecho a saludar a Logos Astral, Carolina Capmani. Muchas gracias, mi amor, una vez más por estar acompañándome también a través de estos encuentros. A Jonathan Darío 5080, que también se unió. Y como dije, a los que gusten, a los que puedan, a los que quieran interactuar, pues son bienvenidos, además de Caro y Jonathan. Y como te mencioné, como he mencionado ya días anteriores en lo que hace al título del programa de hoy, que tiene que ver con el ADN, accede a un mundo de posibilidades. Quiero ingresar por lo siguiente, ¿sí? Como generalmente siempre menciono, a mí no me gusta, o hago todo lo posible para no suponer, y decir que quizás ingresamos. Hola Celia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias nuevamente por estar aquí, ¿sí? Por sumarte. Decir que hablar del ADN es hablar de un tema que en algún punto está muy instalado, como uno también puede comprobar, a nivel inconsciente, ¿sí? Por más que uno crea, por más que uno diga, bueno, en el ADN, digamos, no hay información que nos determine, y es así, o hay información que nos determine, y es así. Es un tema que, recordad que, como lo he mencionado varias veces, una cosa es creer algo y otra cosa es lo que está instalado a nivel inconsciente. Y muchas veces con este tema podemos encontrarnos creyendo que estamos destinados a través de información genética, ¿sí? O biológica. Hola Caro Santillán, gracias por estar nuevamente. O que la información genética que hay en nosotros, pues es información. No necesariamente tiene influencia sobre nuestra realidad. Quizás lo podría llegar a pensar, quizás digo generalmente o genéricamente, por algunas de estas dos vías. Si es así, pues bienvenido sea, porque obviamente acá no se trata de imponer verdades, sino de compartir y que cada uno, digamos, experimente el fruto de sus conclusiones. Y hoy vamos a ver que el ADN no solamente es un conjunto de instrucciones químicas, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué es el ADN? Instrucciones, ¿sí? Instrucciones químicas, que no es poca cosa, ¿sí? Con lo que implica esa palabra, instrucciones, ¿sí? O sea, brinda información que en algún punto nos escribe un inicio, un nudo y un desenlace. ¿De qué? Uno puede decir, ¿de qué? De nuestra vida, ¿sí? El ADN tiene información, instrucciones químicas, de un punto de inicio, de un punto de desarrollo, o de un nudo muchas veces cuando no conocemos, no tomamos conciencia de ese desarrollo, y de un desenlace. Pero sí hay que decir también que en base a descubrimientos de ya hace bastante tiempo,
se ha empezado a ver otra cara de lo que en realidad implica el ADN, ¿sí? Que bueno, por eso el título del programa de hoy respecto de un mundo de posibilidades, que no tiene que ver solamente con información ni química ni heredada. Pues muchas veces uno dice, bueno, ahora lo primero que se me viene es una serie que estoy viendo junto con Caro, mi pareja, que la protagonista, bueno, tiene cierta patología, por así decirlo, y bueno, el médico, el doctor, lo primero que le pregunta a su madre, porque bueno, hay toda una historia ahí, quién en su familia había tenido esta patología, ¿sí? Que está genial, digamos, que se haga esa pregunta, nadie, digamos, cuestiona algo, lo aclaro, por favor. Pero nos muestra quizás cómo está tan instalado esto de, bueno, usted tiene tal enfermedad, ¿en su familia alguien la tuvo? Sí, bueno, entonces ahí está. O sea, esa es la conclusión típica, ¿sí? O estándar por ahí que hacen muchos, no todos, obviamente, desde el paradigma de la ciencia a través de la medicina oficial. Obviamente, esto, como te dije, está instalado a nivel inconsciente y sin embargo también, aunque esté instalado a nivel inconsciente, no significa que uno tenga que atarse a eso, ¿sí? Porque justamente el programa de hoy, lo que quiero compartir contigo es una puerta que se puede abrir si vos crees firmemente, pero no creer de una creencia que es así como suelta en el aire, ¿sí? Sino que si vos haces carne esa firmeza de que vos y cada uno de nosotros podemos ir más allá de esa información, que es posible, obviamente, si no, no lo estaría compartiendo, ¿sí? Cuando digo ir más allá de esa información, lo podés trasladar a cualquier ejemplo de tu vida, no lo lleves solamente a lo sintomático o biológico, ¿sí? Puede ser que seas tímido o tímida y no encuentres manera de poder dar una respuesta a eso y vos crees que, bueno, en mi familia, mi papá, por ejemplo, era tímido, entonces yo tengo que ser tímido. Acordate que hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a usar ese tipo de lógicas en donde si pasó una vez, listo, a mí me toca lo mismo. Y eso es un peligro letal, digamos, ¿no? Porque el inconsciente, recordad que compra cualquier cosa que uno le venda, y más aún si está construido lingüísticamente, que vamos a ingresar en ese punto a medida que avancemos. Antes saludo a Nelly Limón. Muchísimas gracias, Nelly, por estar aquí una vez más. Entonces, podemos recordar que el ADN nos han dicho que es información grabada, sí. Que es información biológica, sí. Que es información química, obviamente. Que son instrucciones, sí. ¿Es lo único? No. No. Hoy vamos a ver que el ADN, como te dije, es una puerta, un océano de posibilidades que está en cada uno de nosotros si queremos ingresar a ese océano de posibilidades. Si hoy vamos a dar las claves y los tips que entiendo por mi humilde experiencia, lo aclaro, no porque sea la verdad absoluta, sino por mi humilde experiencia, es lo que te va a llevar a que esa puerta esté abierta y puedas conocer lo que hay justamente detrás de esa puerta, esos nuevos paisajes, ¿sí? Esas nuevas versiones, vamos a decirlo así, de tu película, ¿sí? Entonces, cuando uno realmente hace carne esta posibilidad de hacer posible algo que en primera instancia pareciera que no lo es, nos la vemos directamente a degustar esa posibilidad y de hacer posible que trascendamos nuestro destino, literalmente, ¿sí? ¿Qué significa, digamos, trascender nuestro destino? Para esto quiero separar el concepto destino de lo que generalmente también a nivel social nos lo han hecho creer, que el destino es algo que está allá, ahí, voy a mover la mano así, está allá adelante, esperándonos a que lleguemos ahí, ¿sí? O sea, muchas veces cuando por ahí lo vemos en películas o incluso muchas veces por ahí, bueno, en mi caso en consultas, ¿no? Bueno, es mi destino.
se ve que es mi destino conocer a alguien, se ve que fue mi destino ingresar a ese trabajo o experimentar tal situación. Bien, creemos que el destino está adelante. Bien, sorprendente descubrir que en realidad el destino está atrás. Vamos por partes. ¿Qué significa esto? Que el destino no es algo que esté adelante, sino que es algo que está atrás. ¿Qué significa esto? Pues los griegos lo enseñaron. El destino es el fruto, ¿sí? El destino es el fruto, es la planta, ¿sí? Es el, vamos a decirlo así, es el cuadro concluido de tu pasado. El destino es las semillas del pasado, es el eco de un pasado. ¿Qué pasado? Nuestra historia, lo que nos han heredado como familia, por ejemplo. ¿Sí? Me animo a creer quizás que si pensás la palabra destino desde este lugar en donde era originalmente pensada y comprobada, nos pone a nosotros como responsables, digamos, de nuestra realidad. Y no como a que hay algo separado que nos está esperando, ¿sí? Y que ya está determinado de antemano. ¿Sí? Acordate, el destino es algo que inicia detrás y genera un eco que lo que va a hacer es armar eso que ya tenía programado. ¿Sí? Por ejemplo, si en nuestra historia familiar hubo una secuencia de familiares en algún punto, digo, esto es un ejemplo, cada uno lo puede, digamos, trasladar a su vida o no, o trasladarlo con otros ejemplos. Han tenido conflictos en sus relaciones de pareja, conflictos fuertes, y en esa historia quedó signado que no es posible, digamos, generar vínculos amorosos, significa que esa información es el destino de los descendientes, lo aclaro, cuando no descubren cómo funciona esa información. ¿Sí? O sea, podemos ver que el destino es una invitación, que conozcas tu destino es una invitación a descubrir qué información hay en tu historia, que es lo mismo que decir qué información hay en cada uno de nosotros. Porque si no, va directo como un Audi, ¿no? Como un auto, esos Audi modernos, digamos, va a 150, 200 hacia ese destino, más allá de las decisiones que tomemos. ¿Sí? Ya sabemos que las decisiones no las tomamos por voluntad, sino que hay algo que ya empieza a generar esa toma de decisiones. Entonces, viendo esto, podemos profundizar, ¿sí? Cada vez más respecto de lo que tiene que ver con cómo se relaciona el ADN con que es un mundo de posibilidades. Y para esto hay que ingresar a lo siguiente, y es que si queremos en algún punto primero empezar a considerar esa idea de ir más allá del destino, algo que lo empieza a generar biológicamente, hoy te lo voy a decir muy biológico porque entiendo que es más racional para todos nosotros, pero vas a ver que tiene una unión maravillosa también con ciertas cuestiones esotéricas, por así decirlo. Y lo puedes pensar de esta manera, que lo que genera en cada uno de nosotros un destino es el estrés. El estrés es un concepto biológico que lo que hace es que en nosotros se activen un montón de mecanismos, ¿sí? Impulsos, emociones, creencias, decisiones, que lo que hacen es reafirmar ese destino. Por eso es tan importante hoy la ciencia lo confirma en lo que hace al menos a cuestiones de salud, que el estrés es el gran causante, al menos a nivel biológico, ya sabemos que también hay un estrés psíquico, obviamente, del 95% de todos los conflictos en nuestro organismo. Por no decir en todos. No le vamos a echar, digamos, la culpa al estrés. Pero el punto es que no tiene que ver con el estrés, sino cómo nosotros procesamos aquello que, digamos, nos encontramos en nuestra realidad.
¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a funcionar en estrés, y hoy en día es muy propicio que suceda eso por la situación que está sucediendo a nivel mundial, no solamente en este país, digamos, Argentina, sino a nivel mundial. El estrés hace que, digamos, nuestro cuerpo, nuestra mente y mucho menos nuestra realidad pueda conectar justamente con otras posibilidades. Sí, el estrés nos pone ansiosos, nos pone en modo de defensa, estar a la defensiva, hacernos rígidos, digamos, y eso te podés imaginar que en ningún punto puedes llegar a generar algo diferente. Entonces ya tenés una clave acá, digamos. Si querés comenzar a ingresar en vos esa idea de ir más allá del destino, hay que estar atentos de no generarnos estrés, porque están íntimamente ligados. ¿Sí? Como ves, parece que no tuviesen algo que ver, sin embargo están íntimamente ligados. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que te he mencionado. ¿Sí? ¿Qué genera, digamos, el estrés? Ahora, no vamos a comprar solamente la idea de que todo es biológico, porque sabemos hoy en día, que ya está comprobado y ahora lo vamos a empezar ya a profundizar, la información que nosotros tengamos en nuestro ADN, ¿sabes en realidad cuánto influye, por así decirlo, sobre nosotros? ¿En un porcentaje? ¿Lo has escuchado en algún momento? ¿Sí? Siguiendo el ejemplo anterior, ¿no? Esto de, bueno, en el ejemplo de la serie que estamos viendo, ¿no? Que les comentaba. La protagonista tiene tal enfermedad y le preguntan, bueno, en su familia ¿quién tuvo tal enfermedad? Tal. Bueno, listo. Bueno, eso, ¿sabes en realidad cuánto tiene de influencia sobre tu ADN? Un 20% nada más. Un 10%. Solamente. ¿Por qué? Porque la información que se graba en nuestro ADN a nivel heredado es un potencial. No significa que sea una determinante. ¿Se entiende este punto? Les pregunto, ¿soy claro con este punto al momento? Ahí pueden decir sí, no, qué parte. No sé si alguien quiera mencionar algo al respecto. De paso aprovecho a saludar a Román. Muchísimas gracias, Román, por estar acompañándome una vez más. ¿Hasta este punto se entiende lo que hemos recorrido respecto del ADN? ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Ahí Román dice que sí. A ver, no sé si alguien más. Buenísimo, muchísimas gracias. Para no suponer, obviamente. Entonces, fíjate que en realidad cuando le echamos la culpa a la herencia biológica, en realidad es como si la herencia biológica nos dijera, ¡pará! Solamente un 10%, digamos, soy responsable, por así decirlo, de tu vida. Solamente un 10%. O sea que saquémosle la culpa a la cuestión heredada. Porque la información heredada es un potencial. ¿Qué significa un potencial? Que está ahí. Está ahí. Es como si yo en la mochila me voy a recorrer el país, ¿sí? Y tengo algunos accesorios en la mochila que quizás los puedo utilizar o quizás no los puedo utilizar. Con el ADN sucede lo mismo. Puedo activarlos o quizás no puedo activarlos. ¿Sí? Entonces estamos viendo que podemos estar condicionados por esa información, determinados si fervientemente creemos que el ADN nos condiciona. Si ya iniciamos por esa puerta, ingresamos a un laberinto. No hay salida. Ahora, si vemos y comprendemos que esa información es un potencial, es como decir, bueno, estas son las cartas, digamos, ¿no? Yo tengo estas cartas. De acuerdo a cómo las utilice, ¿sí? Ahí va a ser la información que yo voy a activar. Y acá ingresamos a pensar, ingresar, profundizar a lo que hace al ADN desde lo que enseñan desde la antigüedad, a través de textos sagrados, textos herméticos, ¿sí? Hoy en día, física cuántica investigando a full y confirmando esos mismos textos herméticos, textos de magia, de alquimia, donde nos dicen que en realidad el ADN es un mapa personal,
con información codificada. No te están diciendo algo de enfermedades, de destino, ni algo por el estilo. Te están diciendo que es un mapa personal de información codificada, que podés aprender a descubrir a través de escuchar lo que cotidianamente expresás y te expresás. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en realidad lo que enseñan esos textos, y que hay leves indicios, ¿sí? En algún punto todavía falta un poquito más, de que hoy en día también se está llegando a ese punto, y los rusos han llegado a ese punto, y ahora te voy a decir por qué, de que la palabra, justo estoy hablando de esto y escuchen la vibración, estoy hablando de la palabra, del sonido, y acá estoy recibiendo, ahí está, un llamado en vivo me anima a decir que es una publicidad, ahí está. Digo, sincronicidad maravillosa, justo estamos hablando de la palabra, del sonido. Bien, que esas palabras, y por sobre todo lo que nos decimos, por sobre todo cómo nos tratamos, va a empezar a generar un montón de información, no solamente internamente, sino que también desde lo externo hacia nosotros, que ahí es donde va a estar el punto en donde va a haber cierta información potencial que se active o que se mantenga al margen. ¿Sí? ¿Se entiende? Te mencioné ciertas investigaciones, te mencioné a los rusos, porque obviamente uno puede estar preguntándose, bueno, igualmente quiero conocer un poquito más. Gaby y Lilian, muchas gracias por estar una vez más aquí acompañándome y acompañándonos, así que muchísimas gracias, ahí te estoy viendo. Alguien puede preguntarse, bueno, entonces, yo quiero saber qué es lo que determina, que en ese mapa nuestro se activen ciertos potenciales por ahí de síntomas, ¿sí? De enfermedades, o que se desactiven y se mantengan dependiendo de lo que hagamos. Es una pregunta que me parece que es interesante. Entonces, hay ciertos países que en lo que hace a la, vamos a decirlo así, a la investigación sobre la mente, sobre sus efectos, sobre lo que en realidad implica, llevan 30 años adelantado por sobre lo que es público. Llevan 30 años adelantados, ¿sí? O sea, 30 años por delante de lo que en realidad es la información pública respecto a ese tema, ¿sí? Y lo que han descubierto en esas investigaciones, por ejemplo, científicos rusos, es que el ADN es una biocomputadora, ¿sí? Al igual que lo que mencionaban en la antigüedad, un mapa de información codificada. Una biocomputadora es una computadora que es un aparato con el cual podemos programar, desprogramar, reprogramar, borrar, etc. Y bueno, hoy en día creo que todos tenemos acceso a una computadora. Nuestro ADN es una biocomputadora. Una biocomputadora. O sea, lo puedes pensar como un mapa o como una biocomputadora. Pero hubo algunos científicos que dijeron, no puede ser que se nos haya informado que el 90% de nuestro ADN es basura. Como uno puede googlear y ver una noticia en donde solamente usamos el 10% del ADN. Solamente. El 90% restante no lo sabemos, es basura, es oscuro, no sé, lo dejamos ahí, ¿no? Pero lo tenemos que informar así, digamos, ¿no? Bien. Entonces hubo ciertos científicos que dijeron, a ver, no puede ser que la naturaleza, por así decirlo, o que el universo desperdicie algo, digamos, ¿no? Y la verdad que los que se preguntaron eso, o se hicieron ese interrogante, la verdad, una maravilla, porque en realidad confirmaron que es así. Que el universo nunca desperdicia algo, y que ese 90% de ADN basura, en realidad, y terriblemente llamado basura, en realidad, es ahí donde está todo nuestro potencial.
O sea, si nos ponemos a escuchar ADN basura, 90%, ADN oscuro, ADN oculto, mente consciente que usamos un 10%, mente inconsciente que es un 90%, ¿no será lo mismo? ¿No será lo mismo? Casualmente el porcentaje que utilizamos conscientemente es de un 10 y el 90% está por debajo de nuestra conciencia. No significa que esté dormido, está hiperactivo. Casualmente lo que confirmaron los científicos en un marco biológico. O sea, así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo. O sea, así como hay una estructura mental que tiene un porcentaje consciente e inconsciente, la biología viene a confirmar eso. Un ADN que es, vamos a decirlo así, visible y un porcentaje mucho mayor que es invisible. Exactamente lo mismo. Pero claro, nos dijeron en su momento que ese ADN era basura, que no tenía algo que ver. ¿Sí? Sin embargo, gracias a hacernos preguntas, a interrogar muchas veces esa verdad oficial, cuestionarla en el mejor de los sentidos, se pueden llegar a ver otras caras, quizás de una misma moneda. Y lo que descubrieron, por ejemplo, es que en realidad nuestro ADN es una antena. Transmite y recibe información. Al igual que en textos chamánicos nos dicen que nuestro cuerpo es una cámara de resonancia. Emite y recibe información. Y que nuestro ADN, por ejemplo, genera, vamos a decirlo así, una frecuencia, una música. Vamos a decirlo así, una música. ¿Sí? Como si prendiéramos la radio y siempre escuchamos la misma canción. Siempre la misma, aunque nuestros vecinos nos digan, por favor, cambia de canción. ¿Sí? O vengan nuestros amigos y nos digan, por favor, saca eso. Hay otro tipo de canción. Bien. Sin embargo, seguimos escuchando lo mismo. ¿Qué hace eso? Eso penetra, dicho así por los científicos, en el campo cuántico. ¿Sí? Esto es un poquito más complejo de explicarlo. ¿Sí? Hay más información a través de mi canal respecto de la física cuántica, pero esta información que tenemos penetra en el campo cuántico, genera un agujero y de ese agujero ingresa una nueva posibilidad. ¿Qué significa esto? Que gracias a esa antena o a ese mapa, por así decirlo, de información vibracional que es nuestro ADN, podemos conectar con otra información. Podemos activar enfermedades si lo hacemos a nivel inconsciente, si nos estresamos, hoy te lo mencioné lo del estrés, si tenemos miedo, que la crisis, que la guerra, que la pandemia, eso hace que el ADN se prepare para activar información ya heredada. Si salimos de todo eso, ingresamos en otro marco de realidad. Incluso es una locura mucho más grande, porque los científicos mismos investigaron esto. Han dicho que la información que hay en el ADN trasciende el tiempo y el espacio. Va más allá de la barrera del tiempo y el espacio. Es como si nuestro ADN fuese lo mismo que Google, por así decirlo. Un internet biológico. Yo sé que suena quizá un poquito a ciencia ficción, ¿sí? Lo más maravilloso es que está comprobado. O sea que uno, digamos, no puede... Quizás por ahí lo pueden hacer, ¿eh? ¿Qué le pasó a Pablo, ¿sí? Que está transmitiendo todo esto? Pero esto es lo más maravilloso, está comprobado en laboratorios ya desde hace años. Acordate de lo que te dije, que lo que muchas veces se transmite a nivel de descubrimientos científicos ya fue descubierto hace 40 años. ¿Sí? Entonces esto está comprobado, esto es maravilloso que lo recordemos. ¿Sí?
O sea, nuestro ADN es moldeable. Moldeable. Ahí es donde ingresamos a el sendero del ADN como una puerta a múltiples posibilidades. En vez de pensarlo como me tocó esto, ¿no? Me vino esta información genética y ya, no tengo algo que hacer. No. Podemos moldear nuestro ADN, podemos cambiar nuestro ADN. Obviamente hay mucho para seguir recorriendo sobre el ADN, pero sí decirte a través de qué descubrieron los científicos que el ADN se puede moldear. Por ejemplo, ¿alguien gusta compartir su respuesta, si lo ha escuchado? Si también dice, a ver, a mí me parece que quizá tiene que ver con esto. ¿Quién se anima? A ver, el que guste, sin obligación, ya que estamos aquí interactuando y también como manera de agradecerles por estar acá. ¿Cuál podría ser, digamos, la herramienta, digamos, una de las herramientas principales para empezar a moldear el ADN? De una manera práctica, ¿no? Obviamente, no intelectual. De los que están aquí en vivo, después si lo ven en diferido, pues bienvenido también, si lo quieren compartir, adelante. Pero ¿con qué conectan si les pregunto cuál podría ser esa herramienta con la cual darle forma al ADN o asegurarnos que nuestro ADN, digamos, no active información que no nos conviene, por así decirlo? ¿Sí? ¿Quién gusta? Yo aguardo unos segunditos más. Si no hay una respuesta ahí, entiendo que bueno, está bien, no hay problema alguno. Sigamos. A ver, unos segundos más. Ahí aprovecho a saludar a Elina Matia 13, muchas gracias Elina, y a Julieta Eri. Julieta, muchas gracias por estar. ¿Alguien más? No, creo que no. Bien. Lo que hace que ejerzamos una influencia sobre nuestro ADN que muchas veces no nos damos cuenta es el sonido. El poder del sonido. A través de frecuencias de sonido se puede modificar la información del ADN. ¿Y cuál es la frecuencia por excelencia que utilizamos todo el tiempo? Salvo incluso cuando dormimos, pero en algún punto también. Nuestra palabra. Todo el tiempo estamos activando una frecuencia que canta quizás las mismas letras. Y esa canción, esa frecuencia nos conecta a su vez con una frase hermosa que no lo voy a decir, mejor dicho, desde una cuestión religiosa, sino de una cuestión esotérica que contiene esa frase, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. A través de la palabra, a través de lo que nos decimos, a través de cómo nos expresamos, y esto muchos de los que están aquí saben también a qué me estoy refiriendo, podemos empezar a modificar nuestro mapa conocido como ADN. Podemos empezar a cambiar la emisora de radio, podemos empezar a cambiar la estación de radio, podemos decidir ingresar a otro plano de realidad, en esta realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos una caja de resonancia. Podemos hacer una práctica muy simple, si quieren ahora, muy simple, para tomar conciencia y darnos cuenta de esto. Si vos pones tu mano acá, te invito a que lo hagas, si tenés la posibilidad, poner tu mano aquí, cerrar tus ojos, inhalar y exhalar, y decir
tu nombre, cómo te llamás, cómo te sentís, con la mano aquí, con tus ojos cerrados. ¿Qué es lo que sucede? Me animo a decir que si lo hicieron, si pudieron hacerlo, si después lo quieren compartir, digamos, su experiencia, pues genial. Pudieron sentir toda una vibración por el cuerpo. Cuando uno está expresándose, hablando, y se toca aquí, en esta parte del cuerpo, como para tomar más conciencia, digamos, se da cuenta que la palabra no es solamente algo que sale de nuestra boca, sino que es algo que nos hace vibrar en todo nuestro cuerpo, o en más zonas que en otras zonas, digamos. Mi pregunta es, ¿eso pasa desapercibido? Por supuesto que no. Esa misma frecuencia que generamos, eso que nos decimos, eso que expresamos, ya sabés que la palabra genera realidad desde el paradigma del hermetismo aplicado, desde el paradigma de las leyes de la creación, que muchas veces decimos, bueno, quiero cambios en mi vida, quiero que me aumenten el sueldo, quiero ganar más dinero, quiero conocer una pareja, y uno empieza a hacer cosas para lograr eso, pero las hace en el plano de la materia. Y eso tiene un 5% de influencia sobre tu realidad. Y uno puede decir, bueno, pero por ejemplo quiero conseguir trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a buscar trabajo? No. Primero porque si lo buscas vas a seguir buscándolo y no lo vas a encontrar. Empezar a darte cuenta y a darnos cuenta que todas las soluciones empiezan en la punta de nuestra lengua. Y todos los problemas empiezan también en la punta de nuestra lengua. Como ya está hiper controlado desde varios círculos de poder y como está hiper comprobado por círculos que lo que queremos es compartir todo esto. La palabra genera que en nuestro ADN empiece a haber cierta información vibracional de frecuencia y eso active cierta información que está en el ADN. Cuanto más conciencia tomamos sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre cómo nos vinculamos con nuestra realidad, más podemos empezar a escribir no nuestro destino, pero sino aquello que queremos que sea, vamos a decirlo así, sentido en nuestra vida, ¿sí? Nuestra gran visión que queremos crear, ¿sí? Esto, respecto al ADN, trasládalo a todas las áreas, ¿sí? Porque así como te mencioné que el ADN es un código, un mapa, una biocomputadora, ahí es donde está la clave de tu éxito, ahí es donde está la clave de tu bienestar, ahí es donde está la clave de frustraciones, enfermedades, y está en cada uno lo que hacemos con esa información. Por ejemplo, un área donde lo podemos ver, que es en el área del dinero, a través de T. Harv Eker, que es un investigador, brinda conferencias en los Estados Unidos. Él muestra también esto en lo que hace al dinero, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos inconscientemente un patrón financiero. Inconscientemente. ¿Qué significa? Que si nuestro patrón financiero dice, un ejemplo, $2.000, la persona, aunque consiga 15 trabajos, vaya a 25 capacitaciones, haga 70 cursos, lo que sea, ¿no? Acá por el ejemplo que sea, no cambia algo. Sigue todo igual. ¿Por qué? Porque la persona nunca descubrió, comprendió cómo funciona ese patrón financiero en su vida. Un patrón financiero es como decirte un código en el ADN.
Saludos Roberto de Caracas. Vero Goilo, muchísimas gracias por también sumarse. Entonces esto, como te digo, es un tema hiper amplio y lo podemos trasladar a un montón de áreas. En nuestro ADN está la clave, y nuestro ADN hoy ves y escuchás que se escribe, se reescribe lo mismo, o se puede escribir algo diferente, principalmente, no solamente con eso, pero principalmente desde nuestra palabra, desde lo que nos decimos, desde nuestras frecuencias, desde nuestros pensamientos. Eso es el material fundamental que justamente funda nuestra mente, y por ende, por cuestión correlativa, después se va a manifestar en nuestra realidad. Bien, ojalá te haya aportado, ¿sí? Que haya sido un recordatorio, si ya habías escuchado algo similar, que sea algo que amplíe mucho más tu mapa, ¿sí? En lo que hace a, bueno, qué es la realidad. Y a quien no haya escuchado esto, ojalá que te resuene, ya que hablamos de sonido, y como siempre me gusta decir, no es para que lo creas, sino para que lo experimentes. Porque estas no son teorías, son cuestiones que he comprobado en mi vida, que sé que muchos de los que están aquí acompañándome, que tienen ese entusiasmo por estar aquí, lo comprueban, lo siguen comprobando y lo vamos a seguir comprobando. Por eso estamos aquí compartiendo todo esto. Esto no es para que se transforme en una iglesia, en una religión, ¿sí? Sino en una experiencia. Que lo compruebes. Que cuando vengan un paradigma de afuera y te diga esa información, esa enfermedad es incurable, no podemos tratar eso, no lo sabemos, puedas reconocer que simplemente te están hablando de un paradigma, nada más. O sea, te están hablando desde el libro que estudiaron en lo que estudiaron. Simplemente eso. Que hay otros paradigmas en donde lo que en un paradigma les puede llevar tiempo, dinero, y ni siquiera te aseguran que después vas a poder estar en las mismas condiciones saludables que estabas antes. Hay paradigmas que te proponen eso, pero no porque vendan espejo de colores, sino porque sabemos que el eje principal de tu realidad, más allá que nos guste, que nos moleste, que estemos recontentos respecto a eso, somos cada uno. Cada uno de nosotros. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Caro, Logos Astral, mil gracias por tus palabras, mi amor, muchísimas gracias por lo que decís. Y aguardo, a ver, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, así como para no suponer y decir, bueno, nos vemos. El que guste, si tiene alguna pregunta respecto a este tema, o si quiere compartir cómo lo ha experimentado, además de Caro, ahí desde Logos Astral, bienvenido sea, adelante. Si quieren comentar, si gustan que siga con esta temática, la podemos seguir profundizando, bienvenido sea, o como siempre, ¿sí? En caso de que tengas alguna temática que tenga que ver con lo que brindo desde Universo Fi, pues agradezco que lo comentes, ¿sí? Lo sugieras, así también lo tenemos en cuenta. ¿Se entiende? Bien, de mi parte, como siempre les digo, muchísimas gracias, Gaby. Que siga con esta temática. Ok, temática del ADN y las frecuencias de nuestra realidad y cómo conectar con una realidad diferente. Muchas gracias, ¿sí? Nos encontramos próximamente en un nuevo videoprograma de Universo Fi, y deseo que tengan todos ustedes muy bonito fin de semana y mil gracias por estar aquí.